Un hermoso y ya segundo día de la semana. Hoy es lunes y hoy tenemos el hermoso estudio que lleva por nombre cinturón y coraza. ¿Para qué sirve el cinturón? Pues para fajarnos bien, tener la fuerza y poder hacer movimientos que nos lleven a la seguridad de que nada va a pasar. La coraza nos protege cualquier golpe del enemigo que venga, y en vez de recibir nosotros el golpe, lo recibe esa coraza que nos cubre. Es así que vamos a poder entender y comprender este hermoso estudio acerca de lo que aún el apóstol Pablo y Pedro nos está hablando en el día de hoy. Y para hoy, pues nuevamente mi compañero y amigo, el pastor Raúl Reyes. Pastor, bienvenido. Gracias, pastor. Gracias otra vez por la invitación. Gracias por permitirme venir a poder compartir la escuela sabática con usted y con nuestros hermanos. Amén. Pensaba en todo esto, pastor, en que nosotros tenemos un privilegio, pastor, que podemos tener el material, este material, pero hay hermanos en otros que nos ven en diferentes países o lugares que no tienen ese privilegio de tener el material que nosotros tenemos. Y el único medio por el único que pueden compartir la escuela sabática es a través de este medio. Por eso, bendito Dios, alabado y glorificado sea su nombre. Amén. Gracias, pastor. Bueno, si les parece bien acompañarnos en la oración, ya saben, cada estudio pues tenemos que encomendarnos al que nos dice la verdad y tiene la verdad. Amén. A nuestro Señor Jesucristo y al Padre. Pastor, si nos lleva en oración, le hacemos esa cordial invitación a usted también. Bendito Padre Santo, alabado y glorificado y bendecido sea tu nombre, Padre mío. Señor, le damos gracias, Señor, por el privilegio que nos da de poder venir a compartir la escuela sabática, Señor. Gracias, Señor. Bendito Dios, te pedimos y te rogamos, Señor, que permitas que tu Santo Espíritu, Señor, nos dirija, Señor. Que Él sea nuestro invitado especial hoy, Señor, que Él tome el control de nuestros pensamientos, de nuestras palabras, Señor. Que Él sea nuestro guía, que Él sea nuestro maestro, que Él sea nuestro ayudador, Señor. Que nosotros solamente seamos el medio, el instrumento que tú uses, Señor. Pero que sea usted a través de tu palabra, a través de tu Santo Espíritu, hablando al corazón de cada persona. Ayúdanos, danos gracias, Señor, para poder compartir la escuela sabática con nuestros hermanos. Bendito Dios. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bien, pastor, pues cinturón y coraza. A ver, interesante, ¿verdad? Cinturón y coraza. Usted decía hace rato, ¿para qué sirve el cinturón, pastor? Para fajarse, ¿no? Para fajarse. Interesante lo que Pablo dice aquí Quisiera que fuéramos a Efesios capítulo 6, versículo 14. Efesios capítulo 6, versículo 14. Estar pues firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Vemos que Pablo viene hablando desde el versículo 12. Dice, porque no tenemos, no sé si nos pueden poner desde el 12 hasta el 13 y 14. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estar pues firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza
de justicia. Vemos que el apóstol Pablo viene hablando de una lucha, de una guerra espiritual que tenemos. Pero también podemos ver que Pablo da todo lo que nos dice la coraza, calzado, dice versículo 14, estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos de la verdad y vestidos de la coraza de justicia. Y versículo 15 dice, calzados vuestros pies con el presto del evangelio de paz. Nosotros sabemos que cuando venimos a Cristo Jesús, cuando nacemos de nuevo, dice, porque no tenemos contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estar pues firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el presto del evangelio. ¿Quién, según la palabra, es quién la justicia? Sabemos que Cristo Jesús. De calzados vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el presto del evangelio. Sabemos, si le hemos seguido al hilo a la lección de esta semana, sabemos que Pablo viene hablando que tenemos una lucha, todos los cristianos, y que es una lucha que empezó cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo Jesús, cuando nosotros decidimos abrir nuestro corazón a Cristo Jesús y aceptarlo, y lo aceptamos como Señor y Salvador personal, nos convertimos en enemigos de Satanás. Pero aquí Pablo nos está dando un consejo, que necesitamos de la coraza, del presto del evangelio. En otras palabras, aquí tenemos la verdad, pastor. Amén. Aquí tenemos la verdad. Versículo 17 dice, tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Nosotros, para poder mantenernos firmes en esta guerra, en estas luchas, en estas pruebas, la única manera que vamos a poder prevalecer es si buscamos a Dios a través de su palabra. Es teniendo comunión con Dios. Es una lucha, pastor, que nosotros como cristianos no podemos ganarla solos. El cristiano que dice, yo la puedo ganar solo porque conozco la Biblia de tapa a tapa, se está engañando solito. Solos no podemos. Necesitamos la ayuda de Dios. Sin Dios, sin Cristo Jesús, sin el Espíritu Santo, esta guerra o esta lucha sería una batalla perdida, pastor. Una batalla perdida. De entrada, si no oramos y no buscamos a Dios a través de su palabra, la guerra en la cual hemos entrado está perdida. De entrada está perdida, pastor. De entrada. Porque nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, eso dice el apóstol Pablo. Sino, en otras palabras, sino contra demonios, contra ángeles caídos, que día a día van a tratar de luchar, de sacarnos del lugar de privilegio donde Dios nos ha puesto. Es el trabajo de Satanás, poner tropiezo a los cristianos, poner tropiezo a aquellos que se han anotado en el ejército de Dios. Pero si nos mantenemos unidos, como dijimos en la lección atrás, si nos mantenemos unidos, la victoria va a ser más fácil. Un pueblo desunido, de entrada es un pueblo que para empezar rapidito va a ser vencido. Pero un pueblo unido jamás será vencido. Jamás. Jamás será vencido un pueblo que se une en oración, clamando a Dios, buscando a Dios. Todos. Y tenemos grandes ejemplos, pastor, en la Biblia. Tenemos el ejemplo de Moisés. Dice que cuando bajaba las manos, el pueblo perdía. Pero cuando le alzaban las manos que si era Moisés, ¿verdad, pastor? Moisés, el pueblo empezaba a seguir adelante y obtenía la victoria.
Y vemos varios pasajes bíblicos donde cuando el pueblo se unía, el pueblo tenía más fácil la victoria. Cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar, Él va a pelear por nosotros. Nosotros no tenemos que preocuparnos. Aunque la batalla sea grande, aunque la lucha sea grande, aunque la prueba sea grande, aunque la prueba sea gigantesca, si hemos puesto a Cristo como nuestro abogado, Él no ha perdido una batalla ni la va a perder. No ha perdido un caso. Cristo Jesús es el mejor abogado. Por eso Pablo es bien específico cuando dice que nos vistamos de la coraza de justicia y tomemos la palabra de Dios. Ahí estamos seguros. Ahí no hay fallas, hermanos. Quien peleó por nosotros y quien sigue peleando por nosotros ya nos dio la victoria en la cruz de Calvario. Él sí dijo que en este mundo teníamos aflicciones, tendríamos pruebas. Pero Él también dijo, no se preocupen. Yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Es decir, que en Cristo Jesús tenemos la victoria totalmente ganada y totalmente asegurada. ¿Verdad, pastor? Amén. Adelante, pastor, Yo por creo favor. que esta es una de las grandes realidades que hoy el pueblo de Dios estará viviendo. Y por eso es de que cuando dice del cinto, es realmente fajarnos en lo que hemos creído, confiar en aquel que puede proteger nuestra vida, nuestro espíritu, y nos puede dar la fortaleza. Miren, el apóstol Pedro, allá en su primera carta, a ver si podemos verlo, primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1. Él dice lo siguiente: a aquellos que de un modo hemos aceptado al Señor. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1. Nos dice el apóstol: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Wow. Ahora, si te pones tú a pensar en esto, lo que Cristo sufrió en la carne por causa de nosotros, por haberse hecho carne como nosotros, mira, todo lo que Él sufrió, todo lo que Él pasó. Yo creo que no tendría que recordarte a ti para saber por el cual, cómo fue humillado su cuerpo. Por eso el apóstol dice, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pocas palabras, no va a ser fácil la batalla. En verdad que el enemigo puede usar de todo, pero el Hijo de Dios no. El Hijo de Dios hay que usar la fe, hay que confiar en aquel que nos prometió defensa. Porque dijo el apóstol, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. En pocas palabras, aquel que padeció tomó el pecado de nosotros para librarnos del pecado a nosotros. Podemos decir lo que sucede es que hoy el enemigo, a sabiendas de todo esto, está luchando y está introduciendo a sus fieles, adoradores y engañadores dentro del ejército de Dios. Pero el apóstol Pedro nos habla de que aún nosotros no estamos libres de padecer enjuiciamientos, no estamos libres de que se nos levanten falsos testimonios, no estamos libres aún de que hasta se nos llegue a golpear. Por eso es de que nosotros tenemos que aprender a vivir a través de la fe y la confianza en el Señor. Miren cómo lo dice la sierva del Señor en el libro Primeros Escritos,
en la página 191. Ella dice: después de la ascensión de Cristo, Satanás tuvo otra vez consejo con sus ángeles y con su acerbo odio contra el gobierno de Dios, les dijo que si bien él retenía su poder y autoridad en la tierra, debían decuplicar sus esfuerzos contra los discípulos de Jesús. O sea, hay que doblar filas para poder doblegar, derribar. Aunque él ya se fue, ahora ha dejado a un equipo, ha dejado a un grupo, pero ellos, el ejército de Satanás, ahora está doblando filas para poder derrumbar lo que Cristo dejó. Y aún él o la sierva del Señor nos sigue diciendo: no habían prevalecido contra Cristo, pero de ser posible, debían vencer a sus discípulos. En cada generación deberían procurar engañar a quienes creyeran en Jesús. Esa es la obra que ahora ellos están haciendo. Les dijo Satanás a sus ángeles que Jesús había conferido a sus discípulos la potestad de reprenderlos y expulsarlos y de sanar a cuantos afligieran. Vean, todo lo que Cristo dijo, ahora Él lo repite, pero se lo está diciendo a sus ángeles que arrastró en el cielo. Y entonces ella dice: entonces los ángeles de Satanás salieron como leones rugientes a procurar la destrucción de los seguidores de Jesús. Hermanos, en verdad que estamos expuestos a eso. Y no crean que físicamente o literalmente el ángel malo o los demonios se nos van a aparecer para ellos personalmente a hacernos daño. No, así como Dios tiene un ejército de hombres de carne y hueso que hablan y que oyen y que piensan, así el enemigo tiene también un ejército que está preparando a través de estos ángeles que están viniendo y que están llevando a muchos a transgiversar el mensaje de Dios, haciendo y engañando o queriendo engañar al verdadero Hijo de Dios. Pero nosotros hemos entendido y comprendido la defensa que Cristo nos quiere dar, siempre y cuando, en realidad, Cristo no quiere tomar ventajas de nosotros. Somos nosotros quien debemos entregar nuestra vida para con Él. Somos nosotros que tenemos que buscar esa ayuda y esa protección, sabiendo los engaños satánicos que están viniendo a la tierra. Aún ya hablamos en todos estos movimientos que están viniendo y que están sucediendo para que el ciudadano, el hombre, se asuste y entonces busque algo que lo pueda defender de estas cosas. Pero no es tanto que el enemigo quiere llevarnos a buscar a Cristo. Lo que quiere es que el hombre se distraiga de la fe en el Señor Jesucristo y busque los medios propios para su salvación. Así también, miren cómo en este mismo libro de Primera de Pedro, capítulo 5 y aún el versículo 8, miren cómo lo dijo el apóstol. Primera de Pedro, capítulo 5 y versículo 8. A ver si lo podemos leer ahí en pantalla. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. ¿Bien? Yo lo tengo aquí. Ok, bueno, ahí está ya. Dice ahí: sed sobrios y velad. Vean, después de que el apóstol primero en el capítulo 4 nos habla de los sufrimientos que vamos a pasar y que pueda suceder que muchos de nosotros tenemos que dar nuestro cuerpo no para el sacrificio de salvación, sino como un sacrificio para honrar y glorificar
el nombre de Cristo. Ahora Pedro dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Y qué nos acaba de decir la sierva del Señor? Que aun cuando él tuvo esa reunión con estos ángeles caídos, Satanás los envió y ellos salieron como león rugiente buscando a quien puedan sacar de las filas de Dios. Y es así como Pedro nos da la advertencia de que este enemigo en realidad está airado porque lo que quiere es vencer al equipo que Cristo dejó en esta tierra. Y entonces ella nos dice también en el libro La maravillosa gracia de Dios, en la página 31, miren cómo ella lo dice. Todos los que se hayan revestido del manto de la justicia de Cristo subsistirán delante de él como escogidos fieles y veraces. Satanás no puede arrancarlos de la mano de Cristo. Este no dejará que una sola alma que con arrepentimiento y fe haya pedido su protección caiga bajo el poder del enemigo. O sea, ¿cómo puede cumplirse eso? A través de la comunión, a través de la oración. Por eso, mi hermano, hoy todo lo que ves, los espíritus malignos, están en el aire y están buscando presas, y aún a los que no quieren dejarse poner tropiezo, y esos tropiezos vendrán a través de otra persona, otra carne y hueso como tú y yo, para tratar de buscar de engañarte y aún que puedas hacer tropezar a un siervo de Dios. ¿De qué lado estarás? ¿Del lado del ejército del enemigo o del lado del ejército de Cristo? Que Dios te bendiga y Dios te traiga a los caminos del Señor. Muchas bendiciones.